Loterías Sagitario patrocina este espacio. Hola, buenas. Tenemos hoy con nosotros en Atlántico a Joan Vázquez Mau, que es secretario del Eixo Atlántico de los municipios de Galicia y norte de Portugal. Una institución que lleva ya, cumple 30 años, que son muchos años, ¿no? Exactamente, Teo. Buenos días. Bueno, pues nada, vamos a para empezar, vamos a empezar por el fondo. La eurorregión ya existe, ya es reconocible, es visible, ya que el Eixo Atlántico es su... A ver, la eurorregión existe porque existe en la historia, ya desde la época de los romanos, desde que éramos Galicia, existe porque los ciudadanos y los agentes culturales y sociales la han hecho posible, se mantiene porque el Eixo Atlántico es la argamasa que la vertebra a partir de los ayuntamientos y diputaciones, es decir, del primer frente de batalla, del más próximo y el más democrático. Pero desde luego, si fuera por otras instituciones, especialmente de ámbito autonómico como la Xunta, no se mantendría porque hay un gran desinterés y porque en estos momentos tampoco se puede decir que los gobiernos, en este caso el gobierno español, esté apostando, porque claro, para apostar por la eurorregión es apostar por sus infraestructuras, apostar por su desarrollo económico y creerse de verdad la cooperación con Portugal más allá de las sonrisas y los abrazos. Y a diferencia de lo que hacían gobiernos como el de Felipe González en Madrid o como el de Fraga en Galicia, no se puede decir que en estos momentos ni la Xunta ni el gobierno central estén apostando coherentemente por la eurorregión. ¿Y el Eixo Atlántico qué tal está de salud? Bien, muy bien, gracias. Hombre, tenemos 30 años, cumplimos 30 años como primer sistema urbano organizado transfronterizo de toda Europa. Seguimos aumentando el número de miembros porque a raíz de las elecciones portuguesas ya tenemos nuevas solicitudes. Estamos en pleno desarrollo de actividad. Estamos adaptando la agenda urbana que hicimos hace unos años, que es la primera agenda urbana transfronteriza homologada en Europa, y la hemos adaptado a raíz de la conferencia de Pontevedra. La hemos adaptado a las consecuencias de la crisis pandémica para que los ayuntamientos tengan instrumentos y estrategias para salir y resistir a esta situación que se nos viene ahora cuando aún empezamos a recuperarnos de la anterior, de la económica. Nos acaban de aprobar un proyecto para exportar nuestro modelo a América Latina, 1 millón de euros, para desarrollar un proyecto en las fronteras de Mercosur, de Brasil con Uruguay. Y hace unos días nos acaban de aprobar 4 proyectos con 4 ciudades nuestras, 3 en Asia y 1 en Canadá. Bueno, yo creo que eso es un buen estado de salud, ¿no? Una sensación que tenemos, a lo mejor equivocada, es que el Eixo Atlántico es más importante en el norte de Portugal que en Galicia, o al menos tiene más relevancia o más impacto. No sé si es así, pero esa es la sensación que se da. Sí, hay algo de ello. Vamos a ver, el Eixo Atlántico... A lo mejor es por el hecho de que en Galicia existe la comunidad autónoma, que es una institución, y en el norte de Portugal no existe nada para similar. Sí, efectivamente. Vamos a ver. Primero, el Eixo, todo nuestro trabajo no necesariamente se visibiliza cotidianamente porque la mayor parte de nuestros resultados los venden nuestros alcaldes y alcaldesas. Por lo tanto, muchas de las cosas que hacemos no se visibilizan con nosotros, lo cual es además, debe ser así, es lógico y normal, ¿no? En Galicia tiene que ver mucho su presencia con el perfil de los alcaldes. Por ejemplo, ahora mismo tenemos una presencia muy fuerte en Lugo, por Lara Méndez. Tenemos una presencia muy fuerte en Ourense por Baltar. También influye mucho la presencia de Alfredo, el alcalde de Barco de Valdeorras, del alcalde de Carballiño, pero es evidente que el impulso que en su momento ya le dio Alfredo, que fue presidente del Eixo, digamos que fue la ciudad más pequeña que llegó a presidir el Eixo, ¿verdad? Y del interior. Ahora, claro, la presencia de la Diputación y de Baltar ha sido un refuerzo importantísimo. Tenemos mucha presencia en Ferrol, por Ángel Mato. Tenemos mucha presencia en Santiago por el regreso de Pepe Bugallo, en Pontevedra por Miguel Anxo Lores. Por lo tanto, estas cosas tienen que ver con los líderes que hay en cada momento y si creen o no creen en este modelo. Pero es verdad que en Portugal hay otros 2 elementos muy importantes. Primero, tú bien decías, la no existencia de regionalización hace que en muchos aspectos el Eixo cubra ese papel. No en el plano administrativo, pero sí en el plano político.
La única figura que existe en la CCDRN, aunque el año pasado, no, este año fue ya, por primera vez el presidente fue electo por los alcaldes, pero no deja de ser un órgano dependiente del gobierno central. Hay un consejo regional que preside en estos momentos el alcalde de Camiña, pero es un órgano consultivo. A la hora de hacer lobby político, digamos que prácticamente el único lobby que hay en el norte es el eixo atlántico. Y hay un segundo elemento, y es que, fíjate, nosotros somos la tercera área urbana de la península ibérica y estamos entre las 9 principales de Europa. ¿Qué quiere decir esto? La primera área urbana es Madrid, la segunda área urbana es Barcelona, la tercera área urbana somos nosotros con 7 millones de habitantes y la cuarta área urbana es Lisboa. Lo que quiere decir que en Portugal el área urbana del eixo atlántico está por delante de la de Lisboa, no el área metropolitana de Oporto. Y eso nos da una potencia grande. Y por último, el tercer elemento es que los portugueses, yo creo que por su influencia francesa, creen mucho en la planificación, creen mucho en la arquitectura estratégica, la saben utilizar muy bien. Yo siempre he dicho que la diferencia entre el portugués y el gallego es que el portugués es muy bueno pensando y muy lento actuando, y el gallego es muy bueno actuando, pero piensa poco. Por eso yo creo que la fórmula ideal sería pensar y planificar como portugueses y ejecutar como gallegos. De lo que estaba comentando antes, el presidente quería preguntarle, hace 30 años cuando se fundó el eixo atlántico, lo impulsaron claramente los alcaldes entonces de Vigo y Oporto, Carlos Príncipe y Fernando Gómez, creo recordar. Sin embargo, da la sensación, pero a lo mejor estoy equivocado, de que otras dos ciudades ahora están un poco más atrás. Tanto Vigo como Oporto no tenían el peso que tenían cuando se lanzó. Bueno, las cosas cambian, lógicamente, Claro. en 30 años. Vamos a ver, el impulsor del eixo atlántico, clara y nítidamente, fue Fernando Gómez, el alcalde de Oporto. Es verdad que en aquellos momentos hubo una serie de alcaldes, entre ellos el que fue alcalde, yo siempre le llamo alcalde accidental, porque fue alcalde un mandato sin haberse presentado a las elecciones de Vigo, y se apuntó al bombardeo, veía la oportunidad del tema, pero realmente Vigo, fuera de las fotos, en aquellos momentos, históricamente y documentalmente, no tenía peso. Es decir, Oporto, digamos, fue conocido todo, Fernando era consciente del eje Vigo-Oporto y lo impulsó. Realmente la consolidación del eixo atlántico en Vigo vino con Manolo Pérez, que fue cuando se crearon las oficinas, se creó oficina en Bruselas, se empezaron a hacer las cosas. Por eso yo siempre sitúo el origen del eixo en en Fernando Gómez, y la consolidación del papel de Vigo en Manolo Pérez. ¿Qué pasó? Después de Manolo Pérez, los alcaldes que vinieron o fueron alcaldes accidentales, cuando no accidentados, como Ventura, que no duraron, o personas pues que no creían en este modelo. Es decir, el eixo con Corina tuvo un papel en Vigo pequeño. Corina no creía en este modelo, y de hecho casi no vas a encontrar fotos de participaciones de Corina Porro en temas del eixo. Y después ya llegó Abel Caballero. Abel Caballero al principio creía en esto, y después Vigo, es verdad que cumple todos sus compromisos, pero Vigo dejó de participar, incluso no solamente en el eixo, aunque pertenece al eixo, insisto, cumple sus compromisos, sino en cualquier otro tipo de actividad que tenga que ver con el norte de Portugal. Y lo mismo ocurrió en Oporto con la llegada de Rui Moreira. Yo creo que esto tiene que ver con dos circunstancias. La primera fue una circunstancia desafortunada, que fue el enfrentamiento entre ambos alcaldes, que además parte de un error de traducción. Cuando se discute sobre la línea de TAP, que ni siquiera era una línea fundamental ni para Vigo ni en la conexión con Vigo para Oporto, bueno, de hecho no era con Oporto, era con Lisboa, el alcalde de Oporto, Rui Moreira, hace unas declaraciones que aquí son muy mal interpretadas, porque se entiende que lo de que tapa e incluso pague la noche en Vigo para hacer escala, lo vincula con los vale puticlubs existentes, bueno, no sé si siguen existiendo, por lo menos que en una época hubo alrededor del aeropuerto, y hace un comentario sobre a Francesiña. Pero a Francesiña es un sándwich, Sí, que se cena así en plan cenas rápidas, y eso es interpretado de otra manera. Bueno, la cosa no es exactamente cómo acaba derivando, porque yo la recuerdo como algo bastante surrealista,
y provoca que el alcalde de Vigo diga que no vendrá Leixo mientras esté el de Oporto y el de Oporto diga que no vendrá Leixo mientras esté el de Vigo. Conclusión, ninguno de los dos vienen a Leixo. Es una cosa peculiar, ¿no? Luego ya van derivando por otros temas y evidentemente, pues, en fin, sus estrategias, bueno, pues pasan por otros temas, no pasan por una proyección internacional, porque es evidente que ni el alcalde de Vigo ni el alcalde de Oporto se prodigan en foros internacionales, no sé si porque no quieren ir o porque no son invitados. Y lo que ha llevado a que ambas ciudades, más en este caso Porto que Vigo, porque Porto tenía mucho más peso internacional en los foros, bueno, prácticamente la presencia de ambos han dejado de estar. De hecho, ahora mismo el alcalde nuestro que más participa y que más es invitado a foros internacionales, y es invitado a bastantes, es el alcalde de Braga, que además es el actual presidente de Leixo. Es una cosa curiosa porque de esta situación entre Porto y Vigo, que solamente se da en el ámbito de las alcaldías, en otros ámbitos la relación es muy buena, al final ha generado que el alcalde de Braga, que siempre ha tenido un carácter muy conciliador y siempre incluso se ha ofrecido a mediar entre ambos, al final, como resultado de su actuación política extraordinaria, ya va por la tercera mayoría absoluta, es la ciudad que más foros está, hasta el punto de que el alcalde de Braga ahora mismo es miembro de es presidente de Leixo, miembro de la Comisión Política de Eurociudades, miembro del Comité de las Regiones en Bruselas y podría continuar. O sea que entre Vigo y Oporto se ha beneficiado Braga, ¿no? Pues sí, se ha beneficiado además a muchos niveles, digo. A muchos niveles, solamente actuando en positivo y sin poner zancadillas a nadie. Quería contarles sobre la línea del Miño, que es un clásico de Leixo Atlántico y un clásico de relaciones de la región. En su momento, bueno, hubo unas mejoras, luego también ahí podemos meter también el tren Vigo-Porto, pero da la sensación de que estamos siempre anunciando algo que no acaba de funcionar. De hecho, el tren electrificado llegó hasta Valencia y ahí se quedó. Sí. A ver, la línea del Miño es una línea, el trazado es una línea muy antigua, es una línea que ya vivió sus momentos de gloria. Incluso llegó a haber una especie de expreso entre Lisboa y Coruña hace muchos años que circulaba por ahí. La dejadez tanto de las autoridades de ambos países como de las operadoras de convoyos de Portugal y de Renfe, como recordarás, provoca que en un momento determinado anuncien su desaparición y ahí se produce pues, un revuelo importante. Nosotros intervenimos rápidamente. Unos días después los alcaldes de Valencia y de Tui, los que estaban en ese momento, bueno, pues hacen ahí un pequeño paripé muy simpático para los medios de comunicación, con una pancarta en medio del puente, bueno, todo ayudó. Nosotros inmediatamente nos reunimos con las autoridades portuguesas, conseguimos frenar la desaparición y en ese momento es cuando planteamos, es que no tenemos clientes, bueno, no es que ustedes tengan clientes, es que ustedes no son competitivos, modernicen la línea porque la demanda existe. Según los datos de Eurostat, el órgano de estadística de la Unión Europea, antes de la pandemia cruzaban diariamente, bueno, mejor dicho, perdón, antes de la crisis económica previa a la pandemia, cruzaban diariamente el puente de Tui, el puente de autopista, 5.000 vehículos diarios. Ya me dirás, sin contar autobuses, etcétera, ¿no? Bien, al final sí conseguimos el resultado. Sí conseguimos la electrificación de la línea del Miño, ya está operativa desde hace unos meses, y no solo está operativa, sino que la operadora portuguesa, Convoyos de Portugal, ya opera un interciudades entre Valencia y creo que llega hasta Faro incluso. ¿Qué pasa con la parte española? Bueno, pues la parte española es una muestra más del absoluto desinterés, y yo diría que incluso desprecio del gobierno español por Portugal, que no pasa más allá de la relación Lisboa-Madrid y de unas cumbres en las que los comunicados cada año los puedes fotocopiar porque son iguales. Vamos a ver. La parte española tenía que electrificar solo 7 kilómetros entre Guiaré y Tui. Según mis informaciones, ya están electrificados. Fíjate que Portugal electrificó 100 y pico, ¿eh? Y sin embargo, siguen sin operar trenes eléctricos entre Vigo y Oporto y sigue sin operar lo que nos llevamos tiempo reclamando, que son trenes eléctricos entre Coruña, esperemos que en no mucho tiempo Ferrol, y al menos Lisboa. Que no va a ser en tiempos competitivos, es verdad, y le explico por qué, pero ya será un avance muy importante. Portugal ha hecho sus deberes, España sigue sin hacer sus deberes, e incluso teniendo electrificado,
que fue el trabajo de Adif, la operadora sigue sin concertar con Comboios de Portugal un tren. Y seguimos con el mismo tren antiguo, claro. Exacto, el tren diésel, ¿no? Y cuando tengamos el tren eléctrico, que lo acabamos teniendo, y espero que en no demasiado tiempo, vamos a mejorar en comodidad. Podremos tener un tema más importante que son más frecuencias, pero claro, ¿por qué mucha gente no podemos coger el tren? Pues por ejemplo, yo cada vez que voy allí... Acaban de recuperar la segunda frecuencia. Bueno, pero incluso recuperar, sí, cierto, que ya iba tocando, ¿no? Pero incluso recuperándola, ¿por qué no podemos coger el tren? Porque hay uno por la mañana y otro de regreso por la noche. Sí. Y nosotros echamos en falta, y así lo hemos trasladado, que haya al menos uno intermedio a mediodía para la gente que no necesita estar todo el día en destino, voy a coger el tren porque pueda ir y volver, ¿verdad? Bien, incluso existiendo eso, que es importante, el tren eléctrico lo que va a traer es mejora de comodidad, va a traer mejora de frecuencias, porque habrá más vehículos, cosa que los diésel tienen un problema incluso de equipamiento, de que tienen pocos trenes, pero no va a suponer grandes beneficios de tiempo, porque entre Valencia y Oporto hay varios cuellos de botella que la línea actual no puede resolver porque no tiene por dónde hacer las variantes. Por eso le propusimos al gobierno, ya hace unos años, y antes de la cumbre ibérica donde se aprobó, lo hablamos con el gobierno portugués y lo estimó, la creación de lo que llaman un nuevo canal, o sea, un nuevo trazado Vigo-Porto, que sí pueda mejorar los tiempos y que esté pensado en el eje Ferrol-Lisboa o incluso Ferrol-Faro. Perdone tal. Creo recordar que el gobierno portugués lo ha convertido en un asunto de Estado, eso, ¿no? Sí, ahí voy. Y que fuera para pasajeros, dejando la línea del Miño para los pasajeros, digamos, por los que no pasa esa línea y para las mercancías. Sí. Yo no hablo de alta velocidad porque es muy difícil una inversión en alta velocidad cuando tienes una parada obligatoria cada 60-70 kilómetros. Pero fíjate que un tren que se mueva en el ámbito de un Albia, de los 200 sí. y poco, pondría Vigo de Oporto en menos de una hora, pondría Vigo del aeropuerto en 40 minutos y pondría Coruña de Lisboa en unas 3 horas y media con paradas intermedias. El gobierno portugués lo entiende, el gobierno portugués lo incluye en la estrategia ferroviaria, porque ahí las cosas se hacen, insisto, con cabeza y con planificación, lo aprueba la Asamblea de la República, fíjate la simetría con España, es un documento oficial y Infraestructuras de Portugal, el equivalente a Adif, con lo que yo estoy en contacto permanente con su presidente y con su vicepresidente, que más son buenos amigos, me confirma que ya han empezado las ingenierías previas. Porque ahí las ingenierías, los estudios, nos encargan, los hace el personal de Infraestructuras de Portugal. Pero están preocupados, porque del lado español no hay nada. La salida sur estaba aprobada, se llamaba Ferrol Frontera Portuguesa. Tenía el estudio de impacto ambiental, aquí se ha publicado, lo dejaron morir, les avisamos, lo dejaron morir. El hecho de que lo dejaran morir significa 3 años. Porque el estudio de impacto ambiental que estaba aprobado, y está en las hemerotecas, ahora la Comisión Europea exige que sobre todo en zonas como Galicia, zonas, en fin, pues con mucha agua, y además donde los trazados van subterráneos, son 3 años. Sí. En los estudios hidrológicos le quieren 3 años de comparativa. Y ahora han sacado algo que es una pérdida de tiempo, y es una ceremonia de la confusión, que es ese estudio de alternativas que no sabemos muy bien por qué ni para qué, pero que supone 1 año y medio de pérdidas. Es decir, en un trazado que estaba todo definido y aprobado, montan un estudio de alternativas que no sabemos para qué sirve. Y en cambio, en la conexión de Vigo con Orense, que cada mes aparece una opción distinta, porque yo he perdido la cuenta de todas las opciones, por Cerdedo, por Mondariz, por el TEA, por... Santiago, que es donde va. Por Santiago es oficial, sí. Pero que todo el mundo sabemos que Santiago es una opción, y todo el mundo sabemos por qué fue así. Es una opción temporal, que durará más o menos, pero que tampoco es mala, y que será hasta que se pueda hacer una directa. Pero ¿por qué no hacen el estudio de alternativas entre Vigo y Ourense, donde aquí todo el mundo se está dedicando? Y a mí lo que me sorprende es que en este país todo el mundo hace alternativas ferroviarias, menos los ingenieros ferroviarios. Aquí aparecen ingenieros de Fenosa jubilados que hacen alternativas. Editores y gente de agencias de comunicación, entrañables por cierto, yo los conozco, jubilados, que defienden alternativas. Sindicatos ferroviarios, por cierto, una gente extraordinaria, la de UGT, yo le tengo muchísimo aprecio, lo valoro mucho, que hacen alternativas. Aquí todo el mundo se dedica a hacer alternativas entre Vigo y Ourense, debe ser el deporte de la zona sur,
Pero en cambio el gobierno, en vez de encargar un estudio de alternativas, ahí sí que hable con todos, y que lo hagan ingenieros que realmente sean profesionales de lo ferroviario, cosa que ninguno de la gente que ha hecho las propuestas lo es. Creo que en el de UGT, creo que sí participó alguno, efectivamente, pero creo que es el único caso. Y lo hacen, en cambio, en la salida sur, donde estaba todo ya listo y cerrado. Hombre, a mí esto me tiene todo el aspecto de una maniobra de distracción en un momento determinado en que había un ministro que derivaba todos los fondos hacia su demarcación electoral. ¿Y cuál es el problema que lleva esto? Pues no solamente lo que tú dices, sino que yo hay unas cosas que echo en falta. Por ejemplo, yo echo en falta que el señor Feijóo se vaya a Madrid y en vez de tener una consellera que se dedica a criticar todo lo que hace Madrid por el enfrentamiento que mantiene histórico con la presidenta Adif, que ya es un clásico, ¿verdad? El señor Feijóo tendría que hacer lo que hizo el señor Fraga. Irse a Madrid, reunirse con la ministra, con el presidente del gobierno, plantear sobre la mesa las necesidades ferroviarias de Galicia, poner incluso sobre la mesa, como hizo Fraga, pues ofertas no de cofinanciación, sino de adelantamiento de fondos, para modernizar todo el mapa ferroviario de Galicia, pero no lo hace. La señora Pontón, con todos los respetos, más allá de su tema parlamentario, bueno, tiene afinidad con otros grupos que apoyan al gobierno, su propio partido ha apoyado al actual gobierno, bueno, pues en los acuerdos presupuestos. Presupuestos ahora antes fueron de elección, los acuerdos de... No me acuerdo el nombre. De gobernabilidad de gobierno. Sí, cuando se eligió al presidente del gobierno, sí. cuando el Parlamento, bueno, no me sale la palabra, no es Constitución, ya me saldrá. Bueno, pues los acuerdos que dieron pie a que Pedro Sánchez fuera elegido, no introdujo estos temas. El señor Gonzalo Caballero, secretario general del Partido Socialista de Galicia, debería ir a reunirse con el secretario general del Partido Socialista Obrero Español, que coincide que es el primer ministro, para ponerle sobre la mesa concretamente estos temas. Nadie lo ha hecho. En la parte española nadie lo ha hecho. Y eso es lo que yo he hecho en falta. Conclusión, ¿tendremos o no tendremos un tren rápido entre Vigo y Oporto algún día? Vamos a tener un tren rápido entre Vigo y Oporto y lo vamos a tener por tres razones. Primera, porque es una demanda social y económica de este país, de Galicia, pero sobre todo porque lo es de este otro país que es Portugal. Segundo, porque los portugueses, que insisto, son mucho más inteligentes y pragmáticos, ven la conveniencia y la importancia de coordinar todos los puertos y aeropuertos para, digamos, ser competitivos, porque hoy en día un puerto solo y aislado no tiene nada que hacer. Hoy en día estamos hablando de sistemas portuarios, es decir, fíjate, el puerto probablemente más importante de España en tráfico es Algeciras. Muy poca gente sabe que Algeciras ahora mismo tiene un problema potencial gravísimo con el puerto que Marruecos está desarrollando en Tánger. Sí, se sabe, sí. En los nuevos sistemas portuarios... El de Tangermez. Sí. Exactamente. Entonces, decir, estos son temas... Los portugueses son conscientes de que para potenciar los puertos desde Sines hasta Viana, lo que interesa es colaborar con los gallegos, aunque haya que hacer a veces discursos de competencia. Y tercero, lo vamos a tener porque nosotros estamos en ellos y afortunadamente en estos momentos la fuerza de nuestros alcaldes sigue siendo muy potente. Dos cosas más. Una de asunto de infraestructuras. Que Los haya... acuerdos de investidura, me acabo de acordar. Investidura. Sí, eso es. Que haya 4 aeropuertos en la aeroregión, ¿es bueno o malo o es una fuente de conflictos? Pues mira, depende. Si me dices, vamos a crearlos, yo te diría, no, 2. 2 llegan y sobran, y eso además posibilita, por una parte, concentración de vuelos para que sean competitivos, y por otra parte, una competencia razonable para que la gente tengamos alternativas. Si tú me dices, están creados, los cerramos, digo, hombre, no, una vez que ya están creados, no los cerremos, especialicémoslos. Y especializar aeropuertos, básicamente, para mí tiene algunas cuestiones básicas. Lo primero es que tenemos que estudiar el mercado, tenemos que estudiar su especialización, y hay 2 elementos que están haciendo mucho daño a los aeropuertos. El primero, los localismos. Los localismos están haciendo mucho daño a los aeropuertos. Y segundo, un aeropuerto no se puede mantener permanentemente con subvenciones a vuelos
que en condiciones normales no serían competitivos. ¿Tiene lógica que la pesca de Vigo se embarque en Vitoria? ¿Tiene lógica que el aeropuerto de Inditex sea Zaragoza? ¿Tiene lógica que habiendo traído Antonovs para cargar cuando fue la huelga de transporte el material de Citroën, los suministros, no estemos utilizando peinador para esos aviones que sabes que no son aviones largos, son aviones altos y por lo tanto pueden operar perfectamente, incluso llenos? El problema es el peso por la frenada, ¿verdad?, en el aeropuerto de Vigo. ¿Tiene lógica que se esté invirtiendo en vuelos? Pues que sí, puedes utilizarlos un fin de semana, Sevilla, Valencia, bueno, no sé, a Canarias, bien. Y en cambio, teniendo la Agencia Europea de Pesca, no tengamos ningún vuelo con Bruselas. Lo hubo. Lo hubo, pero se dejó perder por una política errática. Como se dejó perder el vuelo con París, teniendo aquí la Citroën, por una política errática de subvenciones. Air France dijo que ellos no iban a entrar en ese juego. Y cuando se empezó a subvencionar otros destinos por hacerse la foto, y estoy hablando, es decir, esto salpica a todos los gobiernos, no es un problema de este o del otro, porque aquí estaban todos implicados, sí, claro. Y luego se peleaba el ayuntamiento con la Xunta, bueno, eso es otro clásico también, ¿no? Entonces, claro, el problema ¿cuál es? Nunca se ha construido un mapa aeroportuario de Galicia. Nunca se ha dibujado aquella vieja idea que lanzó Feijóo y que luego, por supuesto, pues en un acto de coherencia se inmediatamente abandonó, de un aeropuerto 3 terminales. Mire usted, ¿qué tenemos en Coruña? Tenemos Inditex, tenemos unos sectores vinculados con un determinado sector marítimo. ¿Con quién hay que conectar aquello? ¿Qué sectores tenemos en Vigo? Tenemos la Agencia de Pesca, tenemos Citroën. ¿Qué sectores tiene que haber en Vigo? ¿Qué tipo de carga? ¿Por qué no nos especializamos en vuelos de negocios y nos centramos en vuelos que no tienen tal? Y acabo con un ejemplo. Santiago tenía una de las mejores conexiones que existen ahora, si no la mejor, con Asia. Estambul. Había una línea con la Turkish. Sí. En un momento determinado, Coruña se pelea con Santiago. Una pelea además de 2 concejales, las 2 del mismo partido que gobernaba en aquel momento, el Partido Popular. Como consecuencia de aquella pelea en la que Coruña le intenta sacar Turkish a Santiago, ¿qué es lo que consiguen? Que ni para ti ni para mí. Y por suerte Turkish se queda en Oporto. Lo que nos permite, a través de Estambul, acceder a todos los destinos del mercado asiático. Pero mientras sigamos teniendo esa política de localismos y de enfrentamientos sin especialización, no vamos a ninguna parte. El mapa está dibujado. El primer aeropuerto de la Euroregión es Sá Carneiro, Oporto, punto y final. Más de 50 y tantos destinos. Destinos centrales, sí, como París o Londres con competencia. El segundo es Santiago, por una razón obvia, por el mercado que tiene Santiago. Y luego viene Vigo y por último Coruña, porque las condiciones de Vigo, no siendo tan buenas como las de Oporto o Santiago, son mejores que las de Coruña, que tiene un problema de limitación de pista, lo que limita el tipo de aeronaves. Pero, insisto, mientras no nos sentemos a la mesa como nosotros proponemos, no definamos un sistema aeroportuario y no identifiquemos las líneas en función de la demanda, me dices cuántos, da igual los que hagas. Un par de cosillas y ya terminamos. ¿El EISO es un modelo válido en la Unión Europea? ¿Un modelo de éxito? Yo creo que sí. Estamos reconocidos como tal. Primero, el EISO nace, en el contexto europeo, nace impulsado por la Unión Europea y 30 años después seguimos siendo el único sistema urbano transfronterizo en toda Europa. El EISO solo tiene un problema, es español y portugués. Si el EISO fuera español, pero de los Pirineos, es decir, catalán, o si el EISO fuera francés, estaríamos, absolutamente allá arriba, apoyados por entidades más pequeñas que el EISO, con menos dimensión. Son entidades que están siendo apoyadas y referenciadas, incluso en la política exterior, a través de acuerdos con los ministerios, pues por el gobierno francés. O, por ejemplo, como Cataluña apoyó y promocionó la Eurorregión Mediterránea, que no existe, la Eurorregión Mediterránea, que no existe. O como, por ejemplo, los alemanes están promocionando entidades que trabajan sus fronteras, con mucho menos entidad. Pero, somos de donde somos, ya sabemos. El gran problema que se encuentra el EISO aquí es que nosotros apostamos por ecosistemas y en la Eurorregión en estos momentos sobran los ecosistemas. Y eso, como todos sabemos, es un problema serio.
Pero la prueba final de que el EISO esos 30 años es de éxito es que Bruselas nos acaba de aprobar, por lo tanto, de impulsar un proyecto absolutamente pionero en las fronteras de Mercosur, en la frontera de Brasil con Uruguay, dotado con 1 millón de euros, que eso para allí, que es donde se va a gastar el dinero, no todo, pero una parte, es una cantidad muy importante, y nos acaba de aprobar 4 proyectos iniciales. No tiene mucha dotación presupuestaria, pero tiene mucho valor estratégico, con Canadá, con Malasia, con Japón y con China. Que además ahí vamos con ciudades nuestras punteras en alguna materia, vamos con Lugo, con Santiago, con Maya y con Braga, que son en estos momentos en las áreas de interés para nuestros socios de los otros países, son áreas punteras para ellos. Entonces, para conclusión, auguramos una larga vida al EISO. Bueno, quién sabe lo que pueda ocurrir en el futuro. En estos momentos el EISO tiene una buena salud política, un número de miembros que prácticamente ninguna entidad tiene en Europa de estas características. Seguimos recibiendo solicitudes de adhesión, lo que quiere decir que a la gente le sigue interesando. Tenemos una buena salud financiera, tenemos fondos, tenemos proyectos aprobados y sobre todo evitamos caer en un error que se está dando mucho aquí lamentablemente en esta eurorregión. Nosotros no vivimos para los fondos. Nosotros no pedimos fondos para que los funcionarios del EISO vivan de ellos y no aplicamos el monocultivo, no vamos solo a los fondos de cooperación. Nosotros procuramos que los fondos sean para desarrollar estrategias que nuestras ciudades ya tengan previstas o tengan en marcha. Cada euro del EISO, de las cuotas que pagan los ayuntamientos, lo multiplicamos por 4 y lo reinvertimos en proyectos para las ciudades. Y en todo caso apostamos en toda cuanto a línea de financiación vaya en la dirección de los objetivos de nuestras ciudades. Es decir, esto no es para financiar burócratas. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias, Teo. Loterías Sagitario patrocina este espacio.